La cultura barroca se desarrolla en Europa en el siglo XVII. La implantación de la Contrarreforma en la Iglesia de Roma es un factor de influencia en el pensamiento y en el arte europeo. Se sigue valorando la labor del artista, aunque queda en segundo plano, ya que trabaja al servicio del poder político y religioso. La arquitectura destaca sobre otras manifestaciones artísticas. Utiliza la pintura y la escultura como elementos del efecto teatral y escenográfico que se desea conseguir. Abandona las líneas definidas y rectas del Renacimiento para dar preferencia a las líneas curvas por su carácter más dinámico. En la península, el barroco llega algunos años más tarde y enlaza con las últimas tendencias artísticas, manuelino y herreriano, manteniéndose hasta avanzado el siglo XVIII. En estos años comienza la decadencia económica y política de Castilla. En contraposición, es un gran momento para las artes, denominándose Siglo de Oro por la cantidad y calidad de las obras que se llevan a cabo. La madurez de escritores como Cervantes se completa con nombres como Lope de Vega, Quevedo y Góngora, Tirso de Molina, Calderón, que cubren todos los estilos: novela, poesía, teatro. En la pintura destacan Ribalta, Ribera, Zurbarán, Murillo y sobre todo el sevillano Diego Velázquez. Durante el reinado de Felipe III, su influencia en Europa disminuye. Con Felipe IV, a mediados de siglo, se producen revueltas en bastantes áreas de su territorio, destacando las que ocurren en Cataluña y Portugal, que se independiza. A partir de 1700, la influencia del arte europeo se manifiesta en la península con mayor intensidad. Los estudiosos del arte barroco, Heinrich Bülfling y Julio Argan, describen este período como contraposición al Renacimiento, aunque evoluciona del mismo. Se abandona el anterior naturalismo, introduciendo una mayor decoración. La Iglesia no considera el hombre como medida de todas las cosas y el trabajo del artista ha de quedar a disposición de la obra y las necesidades de quien la encarga. Los poderes económicos, Iglesia y monarquías, utilizan el arte para captar la atención del pueblo con imágenes y formas exageradas y sobrecogedoras. También promueven un arte magnífico y monumental que impresione y demuestre su poder. Dado el predominio de los elementos decorativos frente a los constructivos, se puede afirmar que el barroco, más que un estilo arquitectónico, es una forma de decoración arquitectónica. El conjunto arquitectónico está generalmente concebido en función del lugar, de la plaza o de la calle a la que se destina, generando espacios escenográficos impactantes para la vista. Las fachadas adquieren una gran importancia. A veces son casi independientes del resto de la obra. Estas, que pertenecen a Extremadura, van a tener gran influencia en las edificaciones de las colonias americanas. Las primeras construcciones continúan ciertos aspectos renacentistas a los que se les da movimiento, modificando ligeramente los elementos geométricos. Estos frontones no se hacen semicirculares, sino con arcos curvos rebajados.
La nobleza más poderosa erige grandes palacios para mostrar su capacidad económica. A los elementos que copia del herreriano van incorporándose aspectos decorativos barrocos buscando efectos de relieve. El urbanismo diseña elementos nuevos. Las plazas que se crean de nueva planta son espacios regulares, cerrados y uniformes, donde se hacen fiestas, mercados, reuniones, actos religiosos. Cerca de las mismas se sitúa la zona comercial, que se desarrolla en calles de trazado rectilíneo. Destaca la calle Mayor, que se concibe como eje económico de uso totalmente civil, con construcciones de mejor calidad, alrededor del cual se estructura un caserío más pobre. Durante la primera mitad del siglo XVII, la influencia herreriana es muy intensa. Destaca la gran cantidad de edificios civiles y religiosos que se levantan en Madrid, nueva capital, desde que Felipe II decidiera el traslado de la corte a esta villa. Estos edificios tienen grandes paños casi sin ornamentar, generalmente de materiales pobres, que se combinan con piedras en las esquinas, zócalos y portadas. Aunque la arquitectura barroca madrileña está muy influenciada por el modelo escurialense, se decora con mayor profusión, creando claroscuros con sus elementos entrantes y salientes. La pequeña villa madrileña permite realizar las reformas y modificaciones que precisan las actividades y movimientos de la nueva corte, donde la burocracia aumenta. Las nuevas construcciones se edifican en un estilo muy especial, cortesano, con gran austeridad formal. Predominan las plantas cuadradas o rectangulares con patio interior. En las fachadas se combina el ladrillo visto y la piedra. Se utilizan a menudo, en las esquinas, torreones coronados con chapiteles, repitiendo el esquema herreriano. También en otras ciudades se construyen cárceles, palacios y ayuntamientos donde aparece la decoración típicamente barroca. En esta misma época se siguen planificando otras plazas mayores, manteniendo la planta cuadrangular. Es el lugar principal de reuniones y actos sociales. La arquitectura religiosa evoluciona. Su principal manifestación aparece en conventos, iglesias y ermitas. Desde la sobriedad, heredada del último Renacimiento, se introducen elementos nuevos, como los remates curvos, incluso en las torres. Los frontones permiten tener decoración y crear efectos de relieve. Algunos vanos toman forma elíptica.
Las plantas de las iglesias siguen manteniendo los esquemas longitudinales, aunque van incorporándose algunos elementos poligonales y curvos como estas elipses. Empiezan a construirse templos con esquema central. Las cúpulas elípticas, en ocasiones, quedan entrelazadas. Incluso en el exterior aparecen fachadas curvas. Con estas construcciones, muchas hechas por arquitectos italianos, llegan las influencias europeas. Contribuyen de forma decisiva a la evolución, en la arquitectura, de las formas renacentistas hacia las barrocas. Este templo sigue el prototipo de Il Gesù, en Roma, que fue el modelo para materializar las ideas de la Contrarreforma. Desde mediados del siglo XVII aumenta la decoración en los edificios. Se incluyen esculturas de bulto redondo y relieves, motivos vegetales, columnas y otros elementos ornamentales. En las fachadas de iglesias, catedrales y torres aparecen frontones partidos, curvas y contracurvas. Se decoran las portadas de las catedrales recién construidas con profusión de esculturas, columnas, medallones. Se rehace totalmente la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela con ornamentación exhaustiva, columnas gigantes y elementos variados. En otras basílicas y catedrales se modifican algunas fachadas para dar mayor fastuosidad y relieve. En ellas se combinan las características decorativas del barroco con la inclusión de estatuas que ocupan la mayor parte del espacio disponible. A finales del siglo XVII, la arquitectura va adquiriendo una expresión definitivamente barroca.
La evolución del estilo y la consolidación de este nuevo lenguaje está especialmente vinculada a Madrid, donde, a pesar de la crisis económica, se mantiene una actividad constructiva importante, dedicada casi por completo a edificaciones de carácter eclesiástico. Este estilo, excesivamente decorativo, llega a enmascarar la estructura de los edificios en los que se utiliza. La obra de la familia Churriguera, escultores y arquitectos, da nombre a un estilo particular. Destacan proyectos urbanísticos como esta Plaza Mayor y este conjunto de fábrica, iglesia, palacio y viviendas que se construye cerca de la corte madrileña. Durante los primeros años del siglo XVIII, se construyen grandes palacios cerca de la corte. En ellos aparecen las influencias barrocas europeas. Juan V, rey de Portugal, manda construir este gran palacio en Mafra, al norte de Lisboa. Se comienza en 1717 para agradecer el nacimiento del heredero al trono. En un principio fue diseñado como un modesto monasterio. La prosperidad económica de las colonias fue engrandeciendo la obra. Incluye una de las bibliotecas más ricas de Europa, con cerca de 40.000 libros. Es utilizada por los monarcas sucesivos como palacio de caza. En la planta podemos ver la racionalidad de su distribución, donde solo aparecen las líneas curvas en la zona de culto. El Palacio de la Granja, mandado construir por Felipe V como casa de caza y descanso, se diseña al gusto de la arquitectura barroca francesa. Se usa el orden gigante, con grandes pilastras en las zonas laterales y columnas de estilo corintio en el cuerpo central. El remate se hace con una balaustrada más desarrollada en la parte central, donde aparece decoración escultórica. Se cubre con tejados de pizarra y chapiteles en las torres. Se completa con unos amplios jardines en los que se instalan grupos escultóricos que representan temas mitológicos. En el Real Sitio de Aranjuez se continúa el palacio que comenzaron Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera en la época de Felipe II. Se convierte en un lugar de residencia estable para la familia real. La estructura actual corresponde al período de Felipe V, primer Borbón. Ordenó su trazado el arquitecto Pedro Caro y Drogo en el año 1717. Alrededor del palacio se construyen dependencias para las necesidades palaciegas, con espacios y elementos monumentales. El efecto de dinamismo de la fachada se consigue al combinar la piedra caliza blanca y el ladrillo rojo brillante.
Tras el incendio del Alcázar de Madrid, Felipe V decide construir un nuevo palacio en el que se olvide la austeridad de estilos anteriores y se acerque más al estilo palaciego europeo. El Palacio Real presenta un barroco tardío con influencias del nuevo arte neoclásico que va implantándose. Es un edificio grandioso, armónico y simétrico. Combina columnas y pilastras. Su cornisa está coronada por una elegante balaustrada de piedra blanca, sobre la que destacan las estatuas de antiguos monarcas. Posiblemente, en este período, se desarrolla el mejor momento de la pintura peninsular. El barroco español está fuertemente influenciado por la corriente naturalista italiana, comenzada por Caravaggio y denominada tenebrismo. La mayor parte de los pintores trabajan con óleos sobre lienzo, abandonando prácticamente otras técnicas. Entre los muchísimos pintores de este período, destaca Francisco Ribalta, iniciador de la escuela valenciana. En sus comienzos está influenciado por las corrientes manieristas. Poco a poco va introduciendo las nuevas formas naturalistas en las que las figuras se hacen poderosas y muestran los rasgos tal y como son. Describe las características físicas de los modelos que utiliza, evitando la idealización. También inicia en la península la corriente tenebrista. En ella, la luz viene de un solo ángulo, muy dirigida y modeladora. Los fondos son poco definidos, incluso oscuros. Realiza retratos y obra religiosa de encargo. José de Ribera, en sus comienzos, trabaja en varios talleres de Valencia, donde conoce la obra de Ribalta. Se traslada a Roma. Allí asimila el naturalismo de pintores romanos y flamencos y perfecciona su estilo. Posteriormente se afinca en Nápoles, donde es conocido como el Españoleto. Su trabajo tiene gran influencia en el resto de pintores españoles. Se convierte en el pintor más importante de la corriente tenebrista. Compone sus cuadros con una sola acción, con pocos personajes y claroscuros donde se ven rostros y manos iluminados por luz lateral y diagonal. El realismo de Ribera se percibe en sus escenas de martirios, en las que no tiene inconveniente en representar heridas sangrientas, o en escenas de la calle, en las que no vacila en mostrar defectos y deformidades, mendigos o vagabundos famélicos de las callejuelas napolitanas. El extremeño Francisco Zurbarán se instala en Sevilla, donde, debido a la gran demanda de pinturas para las colonias americanas, existen numerosos talleres. Sus problemas para resolver las perspectivas y ordenar los personajes de sus cuadros quedan compensados por el gran dominio y precisión que tiene a la hora de pintar detalles como los de este bodegón.
y de combinar colores, incluso cuando aparentemente no son los adecuados. Bartolomé Esteban Murillo, el más tardío de los pintores barrocos, está influenciado en sus inicios por Alonso Cano y los pintores flamencos y venecianos. Al principio utiliza la luz de manera uniforme. Posteriormente, desarrolla un estilo propio con pinceladas sueltas y ligeras. Poco a poco, utiliza gradaciones de la iluminación que suavizan las figuras. Diego Rodríguez da Silva y Velázquez, de ascendencia portuguesa y nacido en Sevilla, trabaja como aprendiz en el taller de Herrera el Viejo y en el de Francisco Pacheco. En su primera época, en la que la corriente preponderante es la naturalista tenebrista, ya demuestra su gran calidad como pintor. Representa escenas cotidianas con una iluminación simple, gran dominio y realismo en los personajes y objetos que aparecen en la escena. En sus cuadros aparecen composiciones dentro de la escena como si fueran bodegones. Los utensilios son pintados con una técnica magnífica. Este vaso de cristal y el cántaro húmedo aportan un gran realismo. Domina la técnica de los retratos. Pinta cuadros de temas mitológicos poco habituales en la corte. La composición con varios personajes y la incorporación del paisaje como fondo le alejan del estilo tenebrista. Cultiva poco la temática religiosa en comparación con otros artistas de su época. Su Cristo es innovador. No está pensado para ser visto por el gran público y no tiene finalidad didáctica. La figura desnuda está perfectamente realizada. Entre 1629 y 1631 viaja a Italia. Admira la obra de Miguel Ángel, Rafael, Tintoretto y Tiziano. En La fragua de Vulcano, además del impresionante trabajo de representación de los cuerpos, compone la escena de forma espléndida. Pinta varios paisajes, temática poco habitual. Demuestra su dominio de la iluminación de exteriores. Vuelve a la corte. Su trabajo con los colores se vuelve más rico y complejo. En estos cuadros ecuestres de la familia real y del conde duque de Olivares, sigue incluyendo fondos de paisaje. Destaca, en este retrato, el trabajo en el vestido y el peinado. Este, de temática histórica y gran tamaño, contiene dos planos diferenciados. El fondo presenta las acciones militares propias de una batalla. En un plano más cercano, aparece la escena principal, donde el gobernador de Breda, derrotado, entrega a Spinola las llaves de la ciudad. No llega a consumarse el acto de sumisión gracias a la actitud del vencedor, que evita que el vencido se arrodille. Es notable la diferencia de un grupo a otro, unos derrotados y otros vencedores. Se aprecia en las caras y en la posición de las lanzas, unas erguidas y otras desordenadas. La escena se presenta como una situación cortesana, casi teatral.
Tras su segundo viaje a Italia llega a su madurez pictórica, su época de plenitud. En Las hilanderas mezcla la escena mitológica con una escena de la vida cotidiana. En varios planos aparecen diferentes acciones. En Las meninas, posiblemente, aparece lo mejor de su trabajo. Es un cuadro de grandes dimensiones, muy innovador. Se compone de una serie de retratos con un efecto luminoso gracias a los claroscuros que crea gran profundidad. En la composición podemos ver diferentes planos utilizando diferentes tonalidades para cada personaje. Emplea colores vivos y cálidos para acercar al espectador determinadas figuras. En el centro encontramos a la infanta Margarita vestida con vivos colores. Está rodeada por dos jóvenes acompañantes para las que utiliza colores más fríos. Completan la composición principal los bufones y un perro, de gran tamaño, adormilado. El resto de personajes, en segundo término, sirven para terminar de componer el cuadro. Estos sirvientes, que conversan en una zona de sombra, realzan las figuras centrales. Para ello, utiliza tonos más fríos y trazos menos definidos. Al fondo, junto a una puerta entreabierta, aparece don José Nieto. Gracias al espejo se ve a los reyes, que están situados detrás del espectador y que se supone no deberían aparecer en el cuadro, al menos en segundo término. En un lateral, junto al grupo principal, incluye al lienzo mismo y al propio pintor. Destacan como focos de atención los que se definen por los lugares más luminosos y por la perspectiva de la estancia. Mediante la ruptura de los límites del cuadro, ofrece un ilusionismo teatral, barroco. Aunque su obra no es conocida hasta muchos años después de su muerte, se le considera uno de los artistas más destacados de la pintura mundial. La escultura tiene un gran desarrollo en el período barroco. Empiezan a ser frecuentes las estatuas exentas para embellecer calles y plazas. Esta, que representa a Felipe IV a caballo, constituye un alarde técnico. El caballo se sostiene solo sobre sus patas traseras, para lo que tuvieron que calcularse los materiales y sus pesos. También se hace escultura de importancia para decoración de iglesias, catedrales y grandes palacios.
En la Catedral de Toledo se realiza este conjunto denominado transparente. Este retablo fue realizado por José Benito de Churriguera para exaltar la Eucaristía. El artista era fundamentalmente arquitecto. En esta obra, construida en madera, se perciben sus conocimientos sobre escultura y ornamentación de estructuras arquitectónicas. Tiene un efecto muy espectacular. Se estructura en 3 grandes pisos. El inferior está constituido por ménsulas que soportan las columnas. El central tiene columnas salomónicas doradas de orden gigante. Entre las columnas podemos ver esculturas. El piso superior se adapta a la bóveda semicircular. Está rematado por una espina que realza la pintura central. El tema es el martirio de San Esteban y el autor, Claudio Coello. En sentido longitudinal tiene 3 calles. Tiene elementos vegetales como estas hojas de parra. En la central se encuentra un gran tabernáculo como un pequeño templo donde se guarda la Eucaristía. En las laterales tiene hornacinas para alojar las esculturas de bulto redondo. Prototipo del estilo barroco, es una construcción plenamente teatral y escenográfica. Siguiendo la influencia de la escultura flamenca y centroeuropea, se hacen numerosas obras de temas religiosos, utilizando madera policromada y estofada. Son muchos los autores de esta época, en escuelas tan importantes como la castellana y la andaluza. Entre otros, escultores de importancia como Martínez Montañés, Gregorio Fernández, Pedro de Mena y Alonso Cano. El murciano Salcillo presenta una obra que recoge las influencias de la escultura italiana y española. Hijo de un escultor llegado de Italia, su obra de más importancia son los pasos procesionales para la Semana Santa, que transmiten con un realismo, a veces algo exagerado, la crudeza y el dolor de la pasión. También realiza pequeñas figuras de barro policromadas. En este Belén, que prepara por encargo, se introduce la tradición napolitana de formar grupos escultóricos para celebrar la Navidad. Compone escenas muy realistas que nos dan información de la arquitectura, vestimenta y costumbres de la vida diaria del siglo XVIII. Sus personajes muestran gran naturalidad, realizando actividades cotidianas.
Además de las obras de la industria de cerámica y vidrio, es importante la orfebrería y la numismática.